Bueno, buenas tardes a todos. Hemos tenido problemas con la red y esto ha causado bastante confusión y lo lamentamos. Empezamos tarde y vamos a intentar recortar tiempos, pues a lo mejor el coloquio que sea un poquito más breve. Bueno, me corresponde presentar a nuestro conferenciante y me vais a permitir que esta vez me salte el guión de las presentaciones que suelo hacer dando datos, etcétera, pues más o menos fríos, de los muchos méritos que acompañan a nuestros invitados y daros esta vez una visión personal del profesor Conrado Rillo, para mí es Conrado, y su trayectoria científica. Como solo me baso en recuerdos, pues espero que Conrado no me lo tenga mucho en cuenta y me perdone las imprecisiones. La primera imagen que tengo yo de Conrado, el hoy profesor Rillo, fue la de un muchacho, creo que estaba recién licenciado, construyendo un extraño aparato en una casamata, que era donde teníamos lo del calorímetro, que según me explicó, pues era para unos nuevos test psicotécnicos, o sea, estaba construyendo un aparato para psicotecnia, que lo iban a implantar para sacar el nuevo carnet de conducir, la renovación y tal. No recuerdo en qué quedó la homologación de aquel aparato, tampoco tiene importancia. Lo que ya me causó impresión fue esa habilidad que tenía Conrado para innovar a partir de conocimientos y desarrollar aplicaciones útiles. Esto es lo que le permitió, en su tesis doctoral, pues mejorar un equipo de medida de susceptibilidad magnética a muy bajas temperaturas que inicialmente se había desarrollado en el Cammerlinones Laboratorium y que nos habían pasado la copia, digamos, y lo convirtió en un instrumento completamente automatizado, mucho más potente y versátil que el original y que, pues como no podía ser menos, terminó siendo duplicado por el propio Cammerlinones. No es de extrañar entonces que a su regreso de una estancia de 2 años en Enschede, en la Universidad de Enschede, en Holanda, donde además había estado trabajando en los primeros desarrollos que luego condujeron a los actuales equipos de magnetoencefalografía. Toda la parte magnética, los primeros pasos se dieron con su colaboración en Enschede. Pues al llegar compaginara sus investigaciones en materiales magnéticos con desarrollos instrumentales de muy alto nivel. Estoy hablando de los equipos de voltiopatrón o de omniopatrón, que fueron para el Centro Nacional de Metrología y estaban basados en efectos Josephson y Hall cuánticos. Por ello, cuando en el reparto de tareas del laboratorio de bajas temperaturas que dirigía aquí el profesor Domingo González, le cayó el marrón de ocuparse del helio y del servicio de liquefacción, recuperación, etcétera, que era un marrón para todos, y es algo que es fundamental en bajas temperaturas, pues Conrado no pudo evitar desmenuzar el funcionamiento de las máquinas de liquefacción que había, enterarse muy bien de sus fundamentos y basándose en sus conocimientos de termodinámica y del diagrama de fases del helio, pues encontró un camino inédito para licuarlo, que ahorraba energía, que mejoraba las prestaciones, que era muy sencillo, era un poco el huevo de Colón, pero él lo encontró. Y esto fue el inicio de un desarrollo tecnológico excepcional y que ha conducido a 6 familias de patentes, licencias en una empresa estadounidense, Quantum Design International, y han permitido la producción de máquinas que ya están en más de 200 hospitales y centros de investigación de todo el mundo. Bueno, podría seguir dando más anécdotas y cosas que ha hecho Conrado, pero no quiero hacer spoiler de lo que nos cuente. Espero que nos cuentes algo de lo de la licuefacción de helio y no quiero arruinarte la charla con mis imprecisiones. Lo que sí que puedo asegurarles es que para Chateando con la Ciencia es un verdadero privilegio poder inaugurar el 8º ciclo de conferencias teniendo con nosotros al profesor Conrado Rillo, profesor de investigación del CSIC y actualmente director del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, quien en 2015 recibió el Premio de Física, Innovación y Tecnología de manos de la Real Sociedad Española de Física y de la Fundación BBVA. Conrado, tu turno. Gracias, Fernando.
El honor es para mí, desde luego, inaugurar este curso de Chateando con la Ciencia. De hecho, yo voy a hablaros de chatear con helio. Es lo que vamos a hacer a lo largo de más o menos una hora y voy a hablar de cómo de necesario es el helio en nuestras vidas y la importancia que tiene en salud, en investigación y en la industria. Empezaré agradeciendo a todos los colaboradores. Yo tengo el honor y la satisfacción de contar cosas aquí, pero todo lo que voy a contar se ha hecho gracias a un equipo de personas, de investigadores y de gestores y técnicos, y quiero romper de nuevo una lanza en favor de los gestores y técnicos que son tan fundamentales como los investigadores para hacer ciencia y sobre todo para hacer innovación. Y aquí están pues Javier Sesé, Miguel Gabal, Agustín Camón, Marta Castrillo, Pedro Téllez, Ángel López, Ana Arauzo, Enrique Guerrero, Ángel, Chema, David, Alberto, Pilar, Rogelio, Marisa, Caro, no me cambien los apellidos, pero es que hace falta un equipo muy profesional de personas, de investigadores técnicos y personal de gestión para poder llevar a cabo lo que voy a presentar, que son unos trabajos que han dado lugar a patentes, a una licencia de explotación comercial y tenemos el orgullo de tener unos equipos ahora mismo instalados por todo el mundo con los logos del CSIC y la Universidad de Zaragoza. Y esa empresa, como ha dicho Fernando, es Quantum Design. También ha colaborado otra empresa más pequeñita de San Diego, GWR, y una española que es Integración y Control, que estaba en la primera transparencia. Muy bien, voy a hablar del segundo elemento de la tabla periódica, el helio. En 2019 fue el año de la tabla periódica. La pongo aquí hoy para recordar que con este elemento, que ha dado 3 premios Nobel, no se puede hacer química porque no es reactivo, es incoloro, inodoro. No voy a decir que es insípido porque da muchísimo gusto trabajar con él y hacer cosas con el helio. Así que en ese sentido es un elemento muy agradecido. ¿Dónde está el helio? El helio es un material es toda aquella sustancia que tiene una aplicación y es un material natural que no creamos nosotros, que existe en la naturaleza y es muy abundante en el espacio, es el segundo elemento más abundante del universo y es muy escaso en la Tierra. Y eso lo voy a explicar bien para que se entienda gracias a que tenemos helio y podemos desarrollar las aplicaciones que son fundamentales hoy en día para nuestra vida. La Unión Europea lo declaró como material estratégico en 2017 porque desgraciadamente es un material que está en peligro de extinción. Lo estamos consumiendo a mayor velocidad a la que se está generando en el subsuelo. Bien, el helio en el universo se crea en las estrellas con la fusión del hidrógeno. Son reacciones de fusión nuclear que los investigadores estamos intentando emular en la Tierra para tener una energía limpia. Conocéis el proyecto ITER, se dio una charla aquí en el curso anterior sobre fusión, preciosa, y el resultado de la fusión de esos protones, neutrones, deuterio, tritio, es helio y mucha energía. El Sol fusiona hasta 620 millones de toneladas métricas de hidrógeno por segundo, pero ese helio está en el espacio, lo desvía el campo magnético de la Tierra y a la atmósfera no llega. Así que nos las tendremos que arreglar de alguna otra manera para conseguir el helio que necesitamos para las aplicaciones. Se descubre el helio mirando el espectro de la cromosfera solar a mediados del siglo XIX y se le llamó helium porque se pensaba que era un sólido que emitía en esa línea amarilla que veis ahí como sodium, etc. Bueno, lo de helium era pues porque viene del Sol, el dios Helios, y así se le bautizó. Tiene un tamaño atómico muy pequeño. Y ahí tenéis en la imagen un detector de fugas, que no es otra cosa que un espectrómetro de masas, que mira qué cantidad de sustancia hay con masa 4. También se puede sintonizar a masa 2 para ver hidrógeno, que lo hemos hecho, de hecho, dentro de este proyecto. Es inerte químicamente y se usa en la fabricación de circuitos electrónicos, un 28%. Su elevado punto de ionización permite utilizarlo en soldaduras de precisión para apantallar el arco. Como elemento recreativo también se utiliza y se ha cuestionado mucho ese 14% de helio que se tira a la atmósfera y se pierde para siempre. Es insoluble en agua y por eso se utiliza en mezclas para respirar en inmersión submarina. Y esto es lo más importante y es de lo que voy a hablar, que es el líquido más frío que existe. Además,
a presión atmosférica nunca llega a ser sólido. Conocemos que cualquier elemento químico lo podemos tener en fase de gas, en fase líquida y si seguimos enfriando en fase sólida. El helio no, es muy especial. Y eso que lo hace tan especial permite enfriar bobinas superconductoras como las que hay en el acelerador de Ginebra, donde se ha descubierto el bosón de Higgs, o las de los hospitales con las que nos hacen las resonancias magnéticas de imagen o los magnetoencefalógrafos que ha nombrado Fernando y que veremos después. La licuefacción del helio empieza en Holanda, en ese laboratorio al que hemos ido a aprender y luego ellos han venido aquí a aprender esta nueva técnica y la han instalado. En 1908, Kamerlingh Onnes consiguió licuar unos poquitos centímetros cúbicos de helio y con ello descubrió la superconductividad y a partir de ahí, pues gracias a esos dos ingredientes, tenemos las resonancias magnéticas, que es un elemento indispensable hoy en día en cualquier hospital. Pero esas cantidades no permitían hacer una investigación como la que se precisa en un laboratorio de bajas temperaturas y por ello en los años 50 se desarrollaron los primeros licuefactores comerciales. Fue Samuel Collins quien consiguió hacer una máquina que producía 4 litros a la hora. Una máquina muy complicada, muy compleja, que requiere mantenimiento, requiere mucho personal y que sí que licúa entre 350 y 1500 litros al día, pero tú no puedes elegir la tasa de licuefacción. Tienes que producir todo el helio que es capaz de dar la máquina y luego tienes que intentar consumirlo porque si no se evapora. Estas máquinas, como vamos a ver, para laboratorios de pequeña escala o para hospitales no es eficiente y eso es lo que faltaba en el mercado. Vamos a ver primero de dónde proviene el helio y proviene de la radioactividad natural que ocurre en el interior de la Tierra. Unos minerales derivados del uranio emiten partículas alfa y las partículas alfa son núcleos de helio, toman electrones y acaban atrapadas en bolsas naturales herméticas que hay en el subsuelo donde también llega el gas natural. Y entonces el helio que utilizamos ahora mismo fundamentalmente proviene de esos pozos de gas natural. Hay que separarlo del gas natural. Cuando hay una concentración suficientemente importante resulta rentable extraerlo y comercializarlo para todas estas aplicaciones. Se generan en el subsuelo 20 toneladas al día y estamos consumiendo 87. Imaginad el problema. Hay estudios sobre cuánto helio puede haber en el subsuelo y para cuánto tiempo tenemos. Ese es el mineral del que os hablaba y el proceso de radioactividad natural en el que se emiten esas partículas alfa. El helio puesto en el mercado ha experimentado a lo largo de los años un precio muy estable del orden de $5 por litro, pero en los últimos, a partir de 2012, se empezó a disparar el precio porque empieza a haber mucho más consumo y como es un recurso fósil y que además depende de problemas geopolíticos, porque el gas natural depende de problemas geopolíticos, su precio se puede disparar y se producen crisis de suministro de helio. Las crisis significa que no lo puedes conseguir a ningún precio, es decir, no hay suficiente, tienen que tener prioridad los hospitales y los laboratorios de investigación quedarían en segundo plano, con lo cual es muy importante tener técnicas de recuperación, de recirculación del helio en un laboratorio que no quiera tener problemas en su investigación. La crisis de 2016 ha dado lugar a problemas muy grandes, pero ahora estamos con otra crisis que empezó en 2022, ya se llama la crisis helio 4.0, en el que el precio del helio se ha disparado de tal manera que ya cuesta más o menos lo mismo que la trufa. Es decir, 12,5 euros el litro es aproximadamente 100 euros el kilo, porque un kilo de helio son 8 litros de helio. Hay que multiplicar por 8. Ahora mismo ya está a 50 euros el litro y esos son 400 euros el kilo. Es decir, compite, como os digo, con el precio de la trufa. El volumen global de mercado que tiene el helio ahora mismo en 2020 tenía 6,3 billones, 6.300 millones de dólares y la extrapolación a 2027 es que crezca hasta 8,9. 8.900 millones de dólares. Como os podéis imaginar, hay una economía en torno al helio muy importante y los sitios donde se extrae son fundamentales y ya se le llama oro líquido, sin duda.
porque supone unos ingresos para las empresas que son capaces de producir tecnologías para extraerlo más eficientes muy importantes. De hecho, ahora se están sondeando pozos donde extraer helio que no está con hidrocarburos. Se le llama helio verde y ya esta empresa North American Helium está haciendo prospecciones y de hecho hace unos meses leímos en los periódicos que en Aragón, cerca de Monzón, también se cree que existen pozos donde hay el hidrógeno y helio. Bien, todo eso implica que hay un mercado potencial muy importante y que lo de los globos de helio y lanzarlos a la atmósfera, pues se habla de prohibirlo, pero claro, hay mucho dinero detrás. El economista hace unos meses hablaba de se acabó la fiesta. Fijaos que hay una aplicación de globos de helio, que no es esta, que no es la recreativa, que la tenemos ahí a la derecha, y es que todos los días, desde estaciones meteorológicas en la Tierra, se lanzan al espacio miles de globos de helio que llevan instrumentación para leer parámetros en la subida. Cuando el globo se hincha porque alcanza una altura donde la presión es muy baja, explota, cae de nuevo todo el instrumental recogiendo datos de nuevo y eso realimenta los cálculos, porque las predicciones meteorológicas son muy complicadas y si no introduces datos reales, cercanos en el tiempo, no puedes tener predicciones precisas. Por supuesto, en las resonancias magnéticas es esencial y cuando hay problemas de escasez, el primer destino del helio es los hospitales, pero los hospitales no tienen sistemas de recuperación, no tienen liquefactores, porque las máquinas que había hasta ahora eran muy complicadas, muy complejas, como para introducirlas en un hospital. Entonces lo que hacían simplemente era recargar cuando corresponde y seguir pasando los pacientes. Pero las resonancias magnéticas no tienen unos consumos muy elevados, las de los hospitales, las de química sí, y las de química ya utilizan la técnica de recuperación que hemos desarrollado. Pero estos aparatos, los magnetoencefalógrafos, que decía Fernando que yo empecé a trabajar en eso en Twente, en un canal, ahora tienen 300 canales y ya es un aparato que se utiliza en los hospitales para hacer el equivalente al electroencefalógrafo, pero en la señal magnética, complementando la información que se obtiene de un electroencefalógrafo y pudiendo detectar problemas que no son solo físicos, sino también de conexiones entre neuronas en el cerebro. Por ejemplo, en epilepsia, pues es un aparato para el diagnóstico muy útil. Y proyectos tan importantes como este en Francia de desarrollo de una resonancia magnética de imagen enorme que va a permitir, porque tiene un campo magnético mucho mayor, una resolución muy grande a la hora de detectar anomalías en un cuerpo humano. Ya está operativa y se están haciendo pruebas en materiales biológicos. Enseguida se harán pruebas en personas. Esto necesita helio líquido y necesita que ese helio se recupere. Y a nivel mundial es tan importante la economía del helio que la reunión que se hacía cada 2 años ya ha pasado a ser anual y la próxima va a ser en unos días, el 30 de octubre, del 30 de octubre al 1 de noviembre en Houston. Y están surgiendo empresas que están buscando su nicho de negocio en torno al helio. Y esta concretamente es la que se llama Green Helium, que es la que está intentando buscar pozos de helio en ausencia de hidrocarburos, lo que llaman helio verde. Hasta aquí hemos visto qué es el helio, para qué se utiliza, el mercado, qué volumen de negocio hay en torno al helio. Ahora vamos a hablar de lo que hemos hecho en Zaragoza para resolver un problema que no solo teníamos nosotros, tenían todos los hospitales del mundo y muchos laboratorios de investigación. Pero voy a empezar con algo que podría ser una anécdota sobre publicaciones y patentes, porque voy a hablar de patentes. Y esto ocurrió a principios de los 90, concretamente en 1992 una empresa llamada Lakeshore presentó una patente que fue concedida, como veis, donde pone fecha de patente arriba en 1994, pero la presentó en marzo de 1992 y estaba enteramente basada en un seminario que había dado Quantum Design en 1990 y un capítulo del libro que escribimos en el grupo de bajas temperaturas. Fernando es coautor de ese trabajo. En este libro de susceptibilidad magnética en superconductores y otros sistemas de spin,
que por primera vez en mi vida yo veo la fecha, el mes de la publicación. No sabía por qué habían puesto mayo, se pone en 1991 y ya está, pero aquí ponían mayo. Pero fijaros que su patente es de marzo del 92, no había transcurrido un año. Y es porque en Estados Unidos se podía patentar en aquel momento algo que alguien había publicado si no había pasado más de un año. Por meses presentaron esa patente, denunciaron a Quantum Design porque fabricaba un magnetómetro Squid que está basado en lo que nosotros habíamos publicado en el libro y lo que ellos habían hecho con sensores Squid, y tuvieron que pagar royalties a la empresa. Los ejecutivos de Quantum Design vinieron a Zaragoza a ver si teníamos alguna publicación anterior a esa. Entonces, cuando nosotros descubrimos que el tema de las patentes y las publicaciones había que tener mucho cuidado. Teníamos cosas, pero las teníamos en sitios modestos, en reuniones muy modestas, no les sirvió y tuvieron que pagar royalties a Lakeshore por las ventas de los magnetómetros Squid. Como decía, esto podría ser una anécdota si no fuera porque justo 20 años después, en 2011, Quantum Design y nosotros firmamos un acuerdo de licencia de patentes. Y esta vez patentamos antes de publicar, porque además en Europa no puedes patentar algo que has publicado. En Estados Unidos sí lo podías hacer. Por eso decía que esto podría haber sido una anécdota, pero no lo es, porque nos ha servido la lección de mucho. Bien, el helio líquido para investigación en Zaragoza empieza en el año 71 y hay una historia hasta 2006 con esta máquina que trajeron Domingo y Juan Bartolomé a Zaragoza, que la iban a tirar a la basura y que ellos consiguieron poner en marcha y hacer el primer helio líquido que se hacía en España para investigación. Y cuando esta máquina dejó de funcionar, consiguieron comprar de segunda mano un Philips que producía un poquito más de helio, 12 litros a la hora, y consiguieron también finalmente financiación para comprar una máquina nueva en los años 80, que cuando quedó obsoleta, nos planteamos rehacerla, reconstruirla para seguir con esa tecnología. Pero ¿qué ocurrió? Que para reubicar la máquina había que rehacer todos los laboratorios de la Facultad de Ciencias, no solo esa máquina, sino que entramos en un programa de renovación de los sótanos donde teníamos equipamiento muy sofisticado en unas condiciones muy precarias. Eso, como podéis ver ahí, por la pinta que tienes ahora, eso llevó 2 años. ¿Y qué tiene 2 años de obra en la facultad sin poder hacer experimentos? Tiempo para pensar. Ese tiempo que nunca tenemos porque siempre tenemos prisa, porque estamos presionados por las publicaciones, por los congresos, etcétera, lo tuvimos. Y ahí es donde yo me empecé a plantear y tenía dudas si reconstruir la máquina industrial que teníamos tenía sentido o no. Por eso he puesto allí la máquina, aquí las obras y aquí unas ideas que eran las siguientes. Son muy sencillas. La máquina que teníamos era capaz de hacer 300 litros al día, de ese orden. Esas máquinas no puedes modular lo que licúan, hace 300 o nada, y pierden un 10% o un 20%. Esos son 30 litros al día que se pierden, que es justo lo que necesitábamos en los laboratorios. Es decir, teníamos una máquina que valía un dineral, que requería mucho esfuerzo para mantenerla operativa. Conseguíamos tener helio siempre, que eso es fundamental, pero estábamos tirando tanto como usábamos, con lo cual al final eso no es eficiente. Tienen que ser esa Q pequeña y esa Q grande, tienen que ser iguales y a ser posible variar de la misma manera. Las máquinas industriales no permitían, tenías que licuar todo el gas que tenías, almacenarlo y ir utilizándolo. Una vez almacenado se empieza a perder. Entonces ahí es donde nos planteamos si podíamos encontrar una tecnología comercial que permitiera licuar al ritmo que se consume el helio y eliminar esas pérdidas prácticamente al 0%. Así clasifiqué los licuefactores en la talla XXL, que son las que hay en los pozos de gas natural. Hay que producir 25.000 litros en un día para llenar el tráiler con helio líquido, y eso hay que hacerlo a un ritmo de 1.000 litros a la hora para que el camión no esté esperando allí más de un día. Esas máquinas que derivan de las iniciales de Collins sí que permiten ir hacia arriba metiendo más potencia,
a los compresores y haciéndola pues con mucho más consumo. En los laboratorios teníamos que morir al palo de comprar algo de la misma tecnología, pero una talla pequeña, lo que llamé talla M, que producía del orden de 10 litros a la hora, que son casi 300 litros al día, pero como he explicado, como pierde 30 litros al día, si lo que necesitamos en el laboratorio son 30 litros al día, estamos tirando tanto como necesitamos. Y en la talla XS, que tengo abajo del todo, había una tecnología emergente. Empezaba algunos investigadores a utilizar unas máquinas llamadas criorrefrigeradores, pero estaban produciendo del orden de 0,1 litro a la hora, que no era suficiente. Entonces la idea fue, ¿se puede llenar ese gap? ¿Se puede construir la talla S de alguna manera, de forma que yo tenga unidades que hagan de 0 a 2 litros a la hora, pero que yo pueda decidir si hace 0, 0,1, 1 o 2, y con M unidades, con 8 kilovatios cada unidad, que es el consumo de esas máquinas, poder hacer el helio al ritmo que lo estoy gastando en los equipos de medida en el laboratorio. Ese era el reto. Y lo primero que hice fue buscarlo a ver si existía comercial. No existía comercial, encontré una empresa en San Diego que decía que lo tenía, fui a verles, era una foto, no lo habían probado, pero hablábamos el mismo lenguaje y nos pusimos a trabajar juntos para hacer un primer prototipo. Y eso es lo que os voy a contar a continuación. Esa máquina, el criorrefrigerador, con el que se empezaba a recondensar vapor de helio frío y se podía hacer a un ritmo de unas pocas décimas de litro a la hora, no es más complicado que un aparato de aire acondicionado. Tiene un compresor y a la derecha tiene el refrigerador, que es el que produce frío, que es como el split que tenemos dentro de la habitación. El compresor está fuera. Lo que pasa es que el gas que hay aquí tiene que ser helio, obviamente. Yo quiero que esta máquina llegue a producir temperatura de 4 Kelvin con cierta potencia. Eso solo puede ser con helio, porque cualquier otra cosa, cualquier otro gas, se hace sólido mucho antes. El helio me permite desarrollar esas máquinas de refrigeración que son comerciales y que, como digo, el calor que se genera al comprimir el helio en el compresor se extrae como en los aparatos de aire acondicionado con un ventilador o con refrigeración por agua. Y el refrigerador a la derecha lo que tiene es una primera etapa y una segunda etapa donde se produce el frío en la expansión del helio y donde yo voy a conectar lo que quiero enfriar. Eso es la cabeza fría. Sumitomo produce estas máquinas, hay otras marcas. ¿Y qué tienen? Las especificaciones son que en la primera etapa, si yo le aplico 40 vatios con una resistencia, puedo mantener una temperatura de 55 Kelvin, y en la segunda etapa, si le aplico 1,5 vatios, tengo una temperatura de 4,2. Bueno, se utilizan en vacío, se conecta lo que quieres enfriar y se utiliza para hacer medidas, enfriar dispositivos y estudiarlos. Pero yo lo que quiero es enfriar helio. El helio no lo puedo adaptar físicamente a esos dos puntos. Lo voy a tener que hacer circular alrededor de la máquina y ahí es donde está el reto. Vamos a ver si podemos con esta máquina conseguir enfriar helio de una forma eficiente. El punto rojo que he pintado ahí es el punto de operación cuando el helio que entra a temperatura ambiente y llega a la primera etapa, la de 55 Kelvin, se enfría con 40 vatios, lo suficiente como para que al llegar a la segunda etapa, donde tengo 4,2 Kelvin y 1,5 vatios, se transforme en líquido. Es decir, me quede energía suficiente para extraer el calor latente y producir gotitas de líquido. Y quiero que os fijéis en que la máquina se acabó su potencia en ese punto azul que hay ahí, que es a 30 Kelvin en la etapa de primera, y a 3 Kelvin más o menos en la segunda etapa. Obviamente, ahí ya la única potencia que le queda a la máquina es la necesaria para extraer las pérdidas que entran, porque a través del acero de las paredes entra calor. El motor que está en la parte de arriba está a temperatura ambiente. Entonces, quiero que os fijéis en eso porque es importante para uno de los descubrimientos que os contaré a continuación. Bien, había más gente trabajando en el intento de hacer la talla S de licuefactores de helio de una forma sencillita. ¿Y qué hacían? Pues ponían el refrigerador en vacío
y un tubo en espiral en una etapa y luego en la otra, y hacían circular el helio por ahí. Un intercambiador. Los dos, Smith y Wang, estaban haciendo algo muy parecido. Nuestros socios de San Diego les dijimos, poned la cabeza sola, sin ningún intercambiador, y hacer las primeras pruebas así. Pero son ingenieros y para ellos el intercambiador era esencial, querían aumentar la superficie, pusieron todos esos aditamentos que veis ahí y hicieron unos primeros experimentos. Luego les pedimos que fabricaran un prototipo a escala que nos mandaron a Zaragoza y entonces lo primero que hicimos nosotros fue quitar absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque el helio tiene una conductividad térmica muy buena y no hay que ayudarle con nada. Va a entrar en el cuello y se va a estratificar en temperatura a la temperatura, al perfil de temperaturas de la Coilhead. Y cualquier cosa que añadamos es masa que hay que enfriar. Y además es dificultar el intercambio, porque vas a pasar gas por un tubito con un diámetro pequeño. Así el gas entra por todo el cuello, alrededor de la máquina. Lección número 1. Lección número 2. Para licuar el helio hay que colocarse en un punto de la línea de saturación que tiene una presión y una temperatura determinada a 4,2 Kelvin, presión atmosférica, y si yo quiero que aquello sea estable y sea eficiente, tengo que regular la presión muy bien. Cualquier saltito de presión saca al sistema del equilibrio y deja de licuar, y hay que volver. Luego, segunda lección, regular muy bien la presión. Confiar en que va a haber estratificación del helio, es decir, fijaos que además no estoy hablando de unos flujos grandes, porque al final mi máquina va a producir un par de litros a la hora, y que son 48 litros al día, veremos que hemos llegado a eso. Eso arriba, en la zona caliente, es un flujo importante, pero enseguida, como se enfría muy rápidamente y aumenta mucho la densidad, va a ser un flujo muy pequeñito. Le da tiempo a intercambiar con la máquina y horizontalmente no tengo ningún gradiente. Entonces, esta máquina la acabo de sacar del licuefactor de helio y como podéis ver, no hay nada. En la primera etapa hemos quitado todo el cobre y el de la segunda lo minimizamos, le pedimos a Sumitomo que haga solo el caperuzón para soldar, está para cerrar, pero en la práctica tampoco haría falta que ahí hubiera cobre. Vamos a dejar que el helio se encargue de sacar todo el calor posible de la máquina. ¿Y esto qué es? Pues es aplicar el principio de KISS, que lo podéis ver en la Wikipedia, ¿no? Que es Keep It Simple, Stupid, porque las cosas no hay que complicarlas a no ser que sea necesario. Entonces vamos a empezar haciendo el sistema muy simple, vamos a ver qué ocurre y ya veremos si lo tenemos que complicar o no. Una ventaja de haber trabajado en el laboratorio haciendo esos susceptómetros que decía Fernando y jugando con el intercambio de calor en la cámara de vacío, metiendo una pequeña cantidad de helio y tal, es que para mí con el helio no hacían falta intercambiadores, es que conduce de maravilla, con lo cual esa idea es lo que me llevó a mí a no probar intercambiadores, que era lo que estaban haciendo los demás. Así que con el mismo tipo de máquina, Smith estaba produciendo unos poquitos litros al día y nosotros pasamos a hacer con la Coilhead totalmente desnuda, simplemente poniéndola en el cuello del Dewar y añadiendo un buen control de presión, más de 20 litros al día. Una eficiencia que era del orden del 100% superior. Eso, como ya habíamos presentado las patentes y ya habíamos firmado una licencia con Quantum Design en 2011, en 2012, en 2015 ya lo publicamos. No hay que correr para publicar porque en la publicación das muchas pistas a los posibles competidores. Y hay que tener en cuenta que detrás de una tecnología así, una empresa tiene que invertir como 2 años de tiempo en preparar la fábrica para ser capaz de responder a la demanda de los usuarios. Y si le das las pistas directamente a otra empresa que no ha tenido que hacer esa inversión, entonces pues, estás perdido, ¿no? Con lo cual, la mejor patente es ir por delante en el producto, pero la patente es importante, como os voy a contar después. Bien, solo necesito una fórmula para explicar todo el comportamiento del licuefactor, que es la ecuación de estado de los gases ideales. La presión por el volumen es igual a la masa de gas, el número de moles, por una constante, la constante de los gases ideales, y la temperatura en Kelvin. Como la presión yo la voy a poner constante y muy bien regulada
a un bar, por ejemplo, cuando esté a presión atmosférica, y el volumen es el volumen del recipiente, presión por volumen es constante. Con lo cual, la masa de gas que habrá dentro del DIWAR va a ser inversamente proporcional a la temperatura. Como la máquina va a ir bajando la temperatura, cada vez que la temperatura se reduzca a la mitad, habrá entrado otro tanto de masa en el DIWAR. Y así hasta llegar a tener el DIWAR lleno con vapor a 4,2 Kelvin al que solo hace falta extraerle el calor latente para convertirlo en líquido. Y eso también lo va a tener que hacer la máquina y vamos a encontrar una manera de hacerlo muy fácil. Aquí simplemente he supuesto que la temperatura en función del tiempo decae exponencialmente hasta 4,2 Kelvin y con eso puedo calcular analíticamente cómo tiene que ser la curva de entrada de gas, que es la azul, que tiene que pasar por un máximo. La zona de la curva azul es la de gas ideal y una vez que empieza la ecuación ya no puedo aplicar esta fórmula, pero lo que tengo es algo muy estable. Tengo una potencia constante, luego entrará un flujo constante y empezará a aumentar el nivel de líquido. Y eso ocurrirá a una temperatura, que es la curva roja de abajo, que ahí no se aprecia, que estará relacionada con la presión a la que estoy haciendo la licuación. Si la presión es una atmósfera, eso ocurrirá a 4,2 Kelvin. Si es 1,7 atmósferas, eso ocurrirá a 4,8 Kelvin. Y si es 2,15, eso ocurrirá a la presión crítica. Pero a la presión crítica, líquido y vapor son lo mismo. Luego esto se pone muy divertido. Vamos a ver qué pasa si hacemos eso. Bien, en San Diego pintaban en la pizarra lo que veían con esos cryocoolers que habían llenado de intercambiadores, etc. Cualitativamente salía el máximo en el flujo y luego veían que al final el volumen caía y no lo entendían, pero como aquí habíamos hecho las cuentas, lo entendíamos y además con el prototipo ya a escala hicimos las medidas bien hechas y tenemos el máximo en el flujo, perfecto, luego una zona más o menos plana y luego veis ahí donde 3.300 minutos hay una caidita, que es el calor latente del helio, porque cuando tienes todo el gas a 4,2 Kelvin en fase vapor y empiezas a extraer calor latente, esa energía ya no la tienes para preenfriar, con lo que entra un poquito menos de gas, porque estás usando energía para hacer el líquido. Y arriba en el detalle se ve que a 3.300 minutos la temperatura se queda clavada en 4,8 Kelvin, que es la temperatura del helio líquido a 1,7 bares. ¿Por qué 1,7 bares y por qué no llegar hasta el punto crítico o incluso superarlo? Pues porque hay una normativa de recipientes a presión criogénicos que dice que hasta 1,7 bares no tienes que pasar ningún control anual. No hay que hacer nada especial para esos recipientes. No habría ningún problema, pero habría que pasar esos controles y entonces todos los clientes tendrían que pasar una revisión de los licuefactores cada año. Pero ya vamos a ver que manteniéndonos con esa presión es más que suficiente. Incluso a presión atmosférica la máquina es mucho más rentable que todo lo que había. De hecho, lo que hemos hecho, aquí en la izquierda tengo presión-temperatura y la línea de saturación del helio. Y lo que hemos hecho, simplificando la máquina, quitando los intercambiadores, es que en lugar de un coche clásico que tiene una velocidad determinada, hemos hecho un turbo, se llena el licuefactor y además esta maravilla, que es que si mantenemos el gas conectado y como estamos regulando la presión a un bar, el líquido va a dejar de hervir, va a abandonar la curva de saturación y voy a tener helio que no hierve. Nadie había conseguido nunca helio sin hervir y a 3 Kelvin, porque lo que se hacía para bajar la temperatura era bombearlo y seguir la línea de equilibrio de saturación. Entonces, ¿eso qué ventaja tiene? Pues es que cuando se llena el recipiente, sigue entrando gas, no sube el volumen, se densifica el líquido y tengo un líquido que puede llegar a 2,5 Kelvin y presión atmosférica. Y cuando lo transfiero, el calor que le llega por la línea de transferencia no le hace llegar a 4,2, no hierve, y consigo meter todo el líquido que he sacado de la máquina en el aparato, en el magnetoencefalógrafo, en la resonancia, con una sorpresa, que cuando llega allí se expande, he sacado 30 litros de licuefactor y resulta que tengo 35 en la máquina, porque la densidad es la de 4,2, que es más pequeña.
Entonces, si como el helio que yo tengo para licuar lo tengo a 200 atmósferas, ¿para qué me voy a limitar a trabajar a una atmósfera? Voy a trabajar un poquito más, a 1,7. A 1,7, pues esto ya es un avión. Llega ahí, se extrae el calor latente, se va llenando el líquar y cuando ya está lleno, sigue y se encuentra un tobogán por el que podría bajar, que es la línea de 125 gramos por litro, pero puede seguir hasta 3 Kelvin y hasta 2,5, porque esa presión, esa ligera presión está solo en el cuello, en un espacio pequeñito. Cuando meta la caña para transferir, esa presión cae rápidamente. Yo tengo el líquido a 3 Kelvin y presión atmosférica. Genial. Y si subo por encima del punto crítico, pues tengo algo muy divertido. Y es que no hay calor latente que extraer, no hay transición de fase y directamente me voy a los 3 Kelvin con un líquido que ya está también a 3 Kelvin, hay una pequeña sobrepresión en el cuello, pero eso no importa, y la velocidad a la que he conseguido la licuación es mucho mayor. Como veis, hemos empezado a 20 litros al día y aquí ya tenemos 35. Bien, eso que acabo de contar es con esta gráfica como está en Physical Review Applied, donde explicamos que podemos seguir la trayectoria AV a L, la BV, B, BL y bajar a A y a L, pero también podemos seguir de BL para allá porque no tiene ninguna importancia esa pequeña presión, o hacerlo por encima del punto crítico. Una pregunta que me suelen hacer es ¿y cómo no se le ha ocurrido esto a alguien antes? Pues si nos fijamos en el oxígeno, y la gente que ha trabajado en esto ha estado o tiene experiencia en licuar otros gases como el oxígeno, resulta que el punto crítico está a 50 atmósferas. A 50 atmósferas para helio no puedes hacer un DIWAR. Lo tienes que hacer con las paredes tan gruesas que entraría tal cantidad de calor que no tendrías. O sea, el punto crítico a presiones de decenas de atmósferas y a temperaturas que son decenas de Kelvin por encima, hace que para licuar otros gases haya que usar las técnicas habituales y no esta. En el caso del hidrógeno, pues ocurre parecido, serían del orden de 12 bares y 30 Kelvin, que son 10 Kelvin más. La gracia es que en el helio todo ocurre en 1 Kelvin y una atmósfera. Ahí está todo. Ahí pasamos del punto de ebullición normal a presión atmosférica al punto de ebullición en el punto crítico, solo hay 1 Kelvin y solo hay una atmósfera. Hacer un DIWAR que aguante 2 atmósferas, no tienen los DIWARs que tenemos para presión atmosférica, sirven para 2 bares. Sí que es cierto que nos obligan a dejarlos en 1,7 para no tener que pasar esas regulaciones, pero a 1,7 ya se obtiene una ventaja muy importante. Con todo ello, se presenta el producto comercial en Portland, en la conferencia de superconductividad aplicada, con Sumitomo ahí, por supuesto, muy interesados en el producto, porque cada licuefactor lleva una máquina y es la pieza más cara del licuefactor, un refrigerador, y además la publicación pues, mereció por la parte de Physics una historia de enfoque que nos dedicaron a esta nueva idea. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿se puede mejorar esto? ¿Hay posibilidades de licuar todavía más de 35 litros al día con el mismo refrigerador, con la misma potencia? Pues si cogemos la potencia de 1,5 vatios que tenemos en la segunda etapa y la dividimos por los 21 julios por gramo de calor latente del helio, esa cuenta da 49 litros al día. Luego, en teoría, tendría que ser capaz de llegar a 49 litros al día. Pero ahí ya la estratificación del helio en el cuello no es suficiente. No consigue extraer todo el calor de la máquina y voy a necesitar una nueva idea. Así es como funciona el ATL estándar, ¿no? El compresor está enviando gas a 20 bares, que vuelve a 5 bares, se expande dentro de la máquina se enfría y con la ecuación de estado de los gases ideales hemos visto que tiene que estar entrando gas y cómo va a entrar y que se va a llenar la máquina y que se van a producir 22 litros al día a presión atmosférica y que si subo un poquito la presión pues tendré 30 o 35 litros al día. Pero para sacar 48 litros al día o 50 litros al día voy a tener que estudiarme las tripas de la máquina y ver si hay alguna manera de aprovechar que dentro se está moviendo un flujo de helio
muy alto, muy grande, comparado con los 9 litros por minuto estándar, que son los que generan los 22 litros de líquido por el cuello. Bueno, la idea fue, ¿y si le robo a la máquina helio-gas, pero le robo un porcentaje pequeño, de forma que siga funcionando, que siga teniendo las mismas prestaciones, y se lo reintroduzco para licuar el gas que está dentro de la máquina? Bueno, pues ahí lo tenéis. Esa es la idea, pero esos números ya, 48 litros al día, 20 litros estándar por minuto, son de verdad. Son los que medimos cuando hicimos el prototipo. Ya no entra nada por el cuello, me viene muy bien tener ese valor como guía, porque cuando entra todavía 1 litro por el cuello, quiere decir que a la máquina no le puedo robar más, hasta que lo que entre por el cuello sea cero. Es mi forma de controlar la válvula que va a abrir el pequeño orificio dentro de la máquina. Pero esto tiene una dificultad añadida. Aquí el helio tiene que ser muy, muy, muy puro, porque estamos metiendo helio dentro de la máquina, que tiene unos pistones que se mueven, y si hubiera impurezas se congelarían y eso haría una fricción ahí que rompería toda la máquina por dentro. Entonces, para esto teníamos que haber resuelto la purificación del helio, y la teníamos resuelta, porque lo explicaré en la segunda parte de la charla. Presentamos nuevas patentes y esto todavía no es un producto comercial porque no ha hecho falta. El éxito del ATL normal está siendo muy bueno, y de hecho la empresa con esto fabricaría un equipo un poco más complicado y vendería uno en vez de 2 ATLs, porque si la ATL hace 24 litros a presión atmosférica, para hacer 48 que hace esta máquina, venden 2 en lugar de vender 1. Pero es muy bueno tenerlo ahí preparado para si en algún momento la competencia empieza realmente a comerse un porcentaje grande porque van copiando del mercado, y entonces sales con el nuevo producto y ya abres una nueva etapa. En eso estamos, gracias a los técnicos que os decía, ahí está Fernando, tuvimos también a Juan Urtidorea, personas entregadas a trabajar. Esta es la fábrica en San Diego, en la primera etapa, la que se inauguró a la vez que la presentación del producto en la conferencia de superconductividad aplicada, con este logo en la camiseta, y en 2018, como las ventas iban muy bien, tuvieron que ampliar la sala. Bueno, hay que decir además que Quantum Design prueba las máquinas antes de enviarlas y las tiene ahí recuperando el helio que consume en los magnetómetros de Squid, que también va a vender, y en los PPMS, que también tiene que probar antes de mandarlos a los clientes. Con lo que dejó de consumir 2.000 litros a la semana para no consumir prácticamente nada, porque todo el helio lo recupera y lo vuelve a licuar, además probando las máquinas que va a vender. Esos cartelitos que hay en las máquinas son el destino en algún sitio del mundo de ese licuefactor en concreto. Y de lo que nos sentimos más orgullosos es de que Leiden en 2013, se anuncia el producto en 2012, en 2013 recibe ya la primera unidad, la compró antes de venir a Zaragoza, la encargó, vino a Zaragoza, lo vio, volvió, lo probaron delante de la fotografía de Carmen Lingones, que está ahí en el laboratorio, y unos pocos años después sustituyeron ya la tecnología completamente y tenían 3 purificadores y 5 licuefactores. Pero ahí ese es el aspecto que tiene visto desde arriba, los 3 purificadores y 5 licuefactores. Luego os voy a hablar del purificador, hace falta uno por cada 2 licuefactores, y también es una máquina muy divertida con la que hemos aprendido mucho y hemos resuelto otro problema de escala mundial, que eran los bloqueos de las impedancias de los capilares de los equipos que utilizan bombeo de helio para enfriar por debajo de 4,2 Kelvin, porque los físicos de bajas temperaturas con 4,2 Kelvin es el punto de partida. De ahí para abajo necesitamos técnicas para enfriar, y eso es lo que resolvimos a continuación. De esta manera, con esta tecnología, tenemos la licuefacción adaptada al consumo. Es decir, que no voy a perder prácticamente ni un átomo de helio, porque voy a licuar al ritmo que las máquinas donde he colocado e introducido el helio se está evaporando, porque los licuefactores no licúan a 20 o 30 o 35 litros al día, licúan al ritmo del helio que llega. Pueden llegar a esos valores, y si con eso no es suficiente, añado otra unidad. Pero eso es lo que me permite aumentar y disminuir la tasa de licuefacción según la necesidad. Entonces, la solución comercial
es esta, tomar control de tu consumo de helio con el ATL, y este es el purificador con el que también hemos conseguido resolver el problema de las impurezas. Bien, hay 200 plantas en todo el mundo, o había, cada año pues aumenta en 20, 30, 40 plantas, y lo que viene a continuación es el siguiente tema, el de la purificación, el que os decía que un investigador de bajas temperaturas necesita bajar de 4,2 Kelvin para muchos problemas de física, y eso era un quebradero de cabeza, ya lo sabía mejor que nadie. Estas son las máquinas que las vende también Quantum Design, vende el PPMS, que trabaja a 1,8 Kelvin y tiene que bombear helio a través de un capilar. Osborne Instruments también hace un equipo de magneto-óptica que trabaja a 1,5 Kelvin, o el de abajo también trabaja a 2 Kelvin, de Hannis. ¿Qué se hace? Pues se bombea el helio a lo largo de la curva de saturación. Esto es lo que os decía, así se ha enfriado el helio siempre. Lo que hemos hecho en el ATL es algo muy novedoso. Nos salimos de ahí y tenemos helio que no hierve. Este helio siempre está hirviendo. Lo estoy bombeando y consigo bajar a 3 Kelvin. Pero es que es lo que hay que hacer a través de un capilar para enfriar un dispositivo. Lo del liquefactor es que nos ha venido muy bien para que las transferencias sean muy eficientes. Pero aquí hay que hacerlo así. Y esto es de los años 70. Y este profesor japonés estaba coleccionando los problemas en todo el mundo, en todos los laboratorios donde los capilares se bloqueaban y había que calentar toda la máquina y volver a enfriar y confiar en que en la siguiente enfriada la máquina estuviera trabajando un poco más de tiempo, o al menos el mismo, unas semanas, a veces ni siquiera 24 horas. Y no se sabía cuál era el origen, porque en principio el helio se trataba con suficiente cuidado como para eliminar cualquier impureza sólida, como por ejemplo nitrógeno sólido o oxígeno sólido. Aquí, donde entra el helio, pone filter, es un filtro de metal sinterizado y por ahí no pasa ninguna partícula sólida. Es decir, que si había nitrógeno o oxígeno sólidos en el baño de helio, por ahí no entra, y al capilar no entra ninguna impureza. Entonces, ¿por qué se bloqueaban los capilares? Eso es lo que había que estudiar. Y la explicación, de nuevo, con el diagrama de fases del helio y de las impurezas. El helio lo tenemos ahí a la izquierda. Ahora estamos mirando por debajo de presión atmosférica, porque las impurezas lo que van a hacer es solidificar, o sea que me interesa lo que ocurre a bajas presiones. Además, como son impurezas, van a tener presiones parciales bajas, es decir, voy a mirar presiones por debajo de presión atmosférica. El helio es el puntito negro arriba, yo lo estoy enfriando para licuarlo, y mientras se enfría, pues un átomo de nitrógeno y otro de oxígeno que estaban con él siguen el camino y a 30 Kelvin cogen la línea de sublimación, al otro lado lo que hay es sólido, y la presión de vapor del sólido cae drásticamente, y lo que ocurre es que nitrógeno y oxígeno libre ya no hay, está todo en fase sólida y lo podré eliminar con un filtro. Y el helio sigue su camino hasta 4,2 y va a ser un helio muchísimo más puro que el comercial. El comercial, el máximo de pureza son 6 nueves, y allá tenemos, bueno, tenemos 7 nueves, pero porque no tenemos herramienta para medir más. Pero en principio, ese helio producido de esta manera tiene una pureza muy superior al comercial. Eso nos permitió hacer el ATL de inyección y meter helio en la máquina con toda tranquilidad. Pero vamos al problema que nos ocupa, de qué hay, además de nitrógeno y oxígeno, que eso lo puedo eliminar, que acompaña al helio y que no puedo eliminar. Pues es el hidrógeno. El hidrógeno va a acompañar al helio hasta los 4,2 Kelvin y todavía no tiene una presión de vapor despreciable. Es decir, que se habrá formado sólido. Sí, por debajo de 14 Kelvin se forma sólido, pero la presión de vapor en equilibrio con ese sólido no es despreciable y hay moléculas de hidrógeno conviviendo con el helio. Y tendría que bajar por debajo de 3 Kelvin para que no quedara ninguna molécula de hidrógeno. Pero en los equipos de trabajo el helio está a 4,2. Entonces lo que yo tengo que hacer es llenar los equipos con un helio cuya concentración de hidrógeno esté por debajo de la presión de vapor del hidrógeno sólido a 3 Kelvin. Y entonces sí que cuando bombea a través de un capilar no se va a producir ningún bloqueo. Sabemos que es el hidrógeno porque hicimos un experimento de echar hidrógeno en un liquefactor, se queda flotando en la superficie, lo pescamos con un termómetro y vimos que a 14 Kelvin sublimaba. Y la única sustancia que sublima a 14 Kelvin y presión atmosférica es hidrógeno.
Por lo tanto, era el hidrógeno y además no era hidrógeno sólido, sino hidrógeno molecular. Como la única sustancia que puede provocar el problema es el hidrógeno, pues vamos a ver cómo nos lo podemos cargar definitivamente y eliminar el problema. Y aquí vemos el esquema del purificador, que no voy a entrar en detalles, pero el helio entra en el purificador y se encuentra con un cryocooler de menor potencia que el del ATL, pero también entra por el cuello para tener mucha sección y las impurezas se van a ir acumulando alrededor de la máquina. Este es el helio recuperado, este es el helio sucio, el que yo quiero limpiar y que le quiero quitar nitrógeno, oxígeno y le quiero quitar también el hidrógeno. Y el nitrógeno y el oxígeno se acumula ahí y va a dejar de funcionar, pero podemos hacer lo siguiente, calentar para que se desplacen las impurezas hacia abajo porque se funden y se van a condensar en un sitio de menor temperatura porque he calentado por encima de la temperatura de sublimación y la Cold-Head queda de nuevo limpia para seguir acumulando. Eso me permitirá hacer un purificador que no necesita regeneraciones en tanto en cuanto no se llene eso de aire sólido. El vídeo que hay aquí permite ver, cuando saco una Cold-Head de un purificador, cómo todo el aire sólido sublima y se queda el cobre de la segunda etapa completamente limpio hasta que luego va a empezar enseguida, porque está muy frío, a condensar agua del aire, pero durante unos instantes lo vemos totalmente limpio. El hielo, que también acompaña agua al helio, está en la corona de arriba, en la zona de 0 grados centígrados, obviamente. Y ese hay que procurar que no llegue. Pero no es difícil que el compresor de recuperación de helio, los compresores modernos tienen desecadores y el helio llega muy limpio a nivel de impurezas de agua. Bien, con eso nos hemos cargado el nitrógeno, el oxígeno, por supuesto no pasa nada de agua, no sale nada de agua en el helio que sale del purificador, pero el hidrógeno sí que va a pasar, las moléculas de hidrógeno van a pasar y sobre todo porque el purificador va a trabajar pues de 5 Kelvin para arriba. Entonces va a tener el hidrógeno sólido una presión de vapor importante y no lo voy a poder eliminar solo con el purificador. Pero sabemos de nuestros trabajos de magnetismo y de aleaciones que hay aleaciones que son capaces de incorporar hidrógeno intersticial en la red de una forma muy ávida. Pueden almacenar mucho hidrógeno, de hecho, se han hecho propuestas para almacenar hidrógeno para luego utilizarlo como combustible en vehículos. Esas aleaciones, como por ejemplo esta, actúan de la siguiente manera. Cuando llega el hidrógeno en la superficie, se ioniza y entra en la red cristalina. Pero cuando llega el gas noble, este no reacciona con la aleación y sale tal cual. Y cuando si llega nitrógeno o oxígeno, que va a llegar muy poco porque el purificador se lo va a quedar prácticamente todo, ese sí se queda en la superficie. Y podría llegar a taparme la superficie, pero calentando lo puedo eliminar. Y ahí tengo las curvas que se utilizan para esto. Muy bien, pues si yo ahora el helio que tengo en forma de gas en botellas comerciales lo pongo rojo porque puede tener mucho hidrógeno, o el que yo he recuperado que puede ser naranja porque por el camino haya cogido hidrógeno de alguna manera, pasa por el purificador, luego por el getter y llega al licuefactor libre de hidrógeno. Y ese helio, que nosotros llamamos en un principio helio verde, porque es helio que podías utilizar en cualquier máquina, lo ponemos en los instrumentos de medida y no vamos a tener ningún problema con bloqueos. Y cuando los bloqueos en Zaragoza eran pues cada semana o cada mes y además de forma aleatoria y en otros sitios del mundo también, donde están siguiendo esta técnica, por ejemplo en Zaragoza, ya llevamos 8 años sin ni un solo bloqueo. Y aquí vamos a mirar ahora el mismo licuefactor, pero un licuefactor que lleva mucho tiempo licuando y que no tiene absolutamente nada en la superficie. Lo que no quiere decir que no haya hidrógeno, porque el hidrógeno molecular no lo vamos a ver. Pero tenemos técnicas para detectarlo. Muy bien, eso nos ha llevado a publicarlo. Esto lo hemos publicado en abierto. Creíamos que era tan importante que todo el mundo que tenía estos problemas lo conociera y tuviera una solución a su alcance,
porque significaba unas pérdidas de helio enormes. El helio de una máquina que está contaminada no te queda más remedio, sobre todo cuando no sabes cuál es el contaminante, o si lo reintroduces en la recuperación, vuelves a meter el hidrógeno. Bueno, pues también mereció una sinopsis en la revista Physics a partir del artículo que publicamos. Y aquí tenemos los 3 elementos básicos de una planta, que son un sistema para controlar presiones en los equipos de los que recupero, el purificador y el licuefactor. Y le voy añadiendo componentes según lo grande que sea la planta. De tal manera que puedo tener un globo, un compresor, botellas, o puedo licuar directamente desde la máquina en la que se está consumiendo el helio, como ocurre con los magnetoencefalógrafos y con las resonancias magnéticas, porque como puedo poner el licuefactor a una presión incluso muy cercana a la atmosférica, y la máquina siempre va a tener un poquito más de presión, el helio va a fluir tranquilamente y voy a tener tasas de licuefacción de 20 y algo litros al día, no necesito irme a los 48 y con 20 y tantos litros al día tengo para muchísimas resonancias, porque una resonancia de química consume 1 litro al día, tengo para 20 resonancias y no necesito ningún elemento más que el licuefactor. Además, las resonancias no tienen problemas, no tienen capilares donde se bombea helio, con lo cual ahí podrían entrar impurezas. ¿Qué ocurre con las ventas? Pues algo os puedo contar, no todo, no puedo poner números, pero podéis ver aquí clientes muy importantes, aparte de los españoles, por supuesto, para nosotros súper importantes, pero tenemos ahí Air Liquide, tenemos la Universidad de Leiden, el Naval Research, hospitales como el de California, el Hospital de Niños, Bruker, Alemania, y Bruker, Francia, que fabrica resonancias magnéticas y las tiene que llenar con helio, pues tiene su sistema de recuperación, el sincrotrón japonés, el ILL, el NIST. ¿Los copian? Sí. Hay competencia en Estados Unidos, pues esta empresa que ya estaba antes y que utiliza otro tipo de máquina y que decía que con los cryocoolers que hemos usado nosotros era imposible licuar helio con eficiencia, cuando vio que lo hacíamos, se dedicó a escribir ahí que eso de licuar a 1,7 bares, 4,8 Kelvin, que era una trampa, que eso no tenía ningún sentido. Eso lo publicaron en 2014, en 2015 salió el artículo en Physical Review Applied y lo quitaron inmediatamente, lógicamente, porque tontos no son y entendieron el artículo. Esta empresa china también nos copia, yo buscando, porque tenemos la obligación con la empresa de avisar si vemos a alguien que copia, y ponía especificaciones muy parecidas a las nuestras, y cuando entré en la web, pinché en inglés y para colmo se llama CSIC, ¿right? Con lo cual tenemos un CSIC en China que nos copia. Lo importante es que el mercado que se comen las empresas que te copian sea pequeño. Hasta las patentes son lo que refrenan precisamente eso, que entre una multinacional a saco y que se intente comer el mercado, con las patentes se va a frenar. Pero empresas pequeñas, más modestas, sí que lo van a hacer y lo hacen descaradamente como esta. O hay quien anuncia pone una foto de un Dewar con un cryocooler dentro, y si tiene algún cliente, pues a lo mejor se aventura a fabricarlo, ¿no? Y lo que hay que tener es los productos bien protegidos en los países fundamentales donde no quieres que te pase que una multinacional te arrolle y sepan que hay unas patentes concedidas, pero como podéis ver, las patentes se presentaron en 2009 y algunas están concedidas en 2018. Esto es un proceso larguísimo. Mientras tanto, se ha fabricado y se ha vendido, porque es que es lo que hay que hacer. Las patentes sobre tecnología que llevan detrás física nueva, como las ideas de termo que teníamos aquí, cuesta mucho conseguirlas porque los examinadores no lo entienden. Y como no lo entienden, intentan utilizar argumentos intuitivos, pensando que, claro, si subes la presión, ¿cómo no va a licuar más rápido si está el líquido ahí más comprimido, sin entender absolutamente nada de termo? Como si fuera una cosa trivial. Y entonces, claro, tú contestas, lo explicas y te dicen que no y que no se lo creen, y un buen día ya tienes el artículo y dices, pues ahora te lo estudias y a ver si lo entiendes y te das cuenta que esto no era trivial.
Entonces el liquefactor también está protegido por una serie de patentes en distintos países, el purificador lo mismo, y como os decía, hay que tener innovaciones preparadas, acciones disruptivas como el ATL inyección. Como es muy tarde, ya vamos a terminar agradeciendo a personas que han sido fundamentales en las bajas temperaturas en Zaragoza. Domingo, gracias. Además, esa foto supongo que te va a hacer mucha ilusión porque estás ahí con tu profesor cuando estuviste en Holanda hace más de 50 años. A Juan Bartolomé, que fue alumno tuyo y director de mi tesis. A Ramón Burriel, que también dirigió el servicio de líquidos criogénicos durante un tiempo. Y, por supuesto, a todo el mundo de la empresa de Quantum Design, celebrando pues, cada vez que conseguíamos un hito importante, como ese nuevo modelo de liquefactor, a todo el grupo de la universidad, que ya los he nombrado antes, a las financiaciones que hemos tenido, al CSIC, a la universidad, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, la OTRI de la universidad, la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento del CSIC, las 3 empresas. Y gracias por vuestra atención y ahora sí que me voy a tomar un chato. Gracias, Conrado. Muchas gracias a todos por los que habéis conseguido llegar hasta aquí. Sí, ya ha sido... Y los que no, pues recibirán el vídeo o la indicación de que ya está colgado el vídeo una vez que lo he dicho.